Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí con nosotros en la Casa del Maquillo. Continuamos con el programa Acá en la Casa se Platica. Hoy, esta tarde, tenemos el gusto de platicar con María José Vargas. Hola, María José. Hola. Y también con Miguel. Hola, Miguel. Buenas tardes. María José Vargas es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITESO, con una especialidad en Ciencias Políticas y de Género. Actualmente es docente en la Universidad de Guadalajara y editora de la revista científica México y la Cuenca del Pacífico, cuyo objetivo es contribuir a la investigación de la sociedad, la cultura, el medio ambiente, la economía y la política en la región Asia-Pacífico. Es también fundadora de la colectiva Laureana Wright, dedicada a analizar y compartir teorías feministas. Bienvenida, María José. Muchas gracias. Gracias, Leti, por la invitación. También nos acompaña Miguel Ijar Chapa. Miguel es maestro en Ciencias Sociales con una especialización en Relaciones Internacionales y Estudios del Pacífico por la Universidad de Guadalajara, donde actualmente es profesor. Trabaja también como profesor visitante en el Centro Edward Clark de la Universidad de Austin, Texas, y es presidente de la Australian and New Zealand Studies Association of North America. Gracias, Miguel, por estar acompañándonos esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y para entrar en el tema, quisiera preguntarles, y ya luego los dejo platicar, ¿cómo podemos propiciar una participación ciudadana activa en los jóvenes? María José, Miguel, adelante. Miguel, te cedo la palabra. Bueno, primero que nada, es un gran honor poder estar aquí en este espacio, participar en esta charla, y es un enorme gusto compartir con María José en este espacio. Y justo hoy por la mañana veía que en las redes de la Casa del Maquillo había una muy interesante imagen donde compartían una frase justo de Manuel Clouthier de Maquillo. Nadie tiene derecho a quejarse de lo que pasa en nuestra ciudad o pueblo si no vota. El voto es el medio que tiene el ciudadano para apuntar cómo y por quién quieren ser gobernados. Y creo que ese es uno de los principales momentos en los que las personas tenemos que involucrarnos con la vida pública, justamente en el ejercicio de nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones y nuestros derechos como ciudadanos que son parte de una comunidad, en este caso de nuestro México. Y creo que es muy importante tomar conciencia, pues, de lo que significa efectivamente ser un ciudadano, de lo que significa estar involucrado en el espacio público, en la esfera de lo público, que es todo aquello que sucede a nuestro alrededor, todo aquello que afecta a cada aspecto de nuestras vidas. Y es, creo que, el punto del que tenemos que partir, entender que la política no es nada más la presencia de los candidatos en las campañas, que no solamente es el ir y venir de los partidos en las instituciones del Estado, que no es solamente los vaivenes de los gobiernos y las decisiones que toman, sino que también nosotros, los ciudadanos, aquellos que estamos del otro lado, tenemos que también tener un rol importante en la política, porque al final de cuentas vivimos en una democracia liberal, y esto significa que las personas que están en estas instituciones son nuestros representantes y que las pusimos ahí, que nosotros decidimos que estuvieran ahí para representar nuestros intereses. Es en un contrato social que hicimos, que decidimos que iba a haber personas que nos iban a representar, que se iban a encargar de administrar las instituciones del Estado. Y entonces, pues, el principal compromiso que tenemos en una democracia liberal, como lo es México, es justamente entender que tenemos que vigilar
a las personas que nos representan, que tenemos que verificar día con día que estén cumpliendo con su mandato principal, que es justamente el de salvaguardar nuestras libertades individuales, aquellas que están consagradas, por supuesto, en nuestra Constitución, en los primeros 30 artículos que la componen, y de no hacerlo, pues entonces nuestra primera responsabilidad es justamente demandar transparencia, rendición de cuentas y estar en un contacto directo con nuestras autoridades. Creo que es fundamental, por tanto, que entendamos que no son personajes que están lejos, que no son personajes que están encima de nosotros, a los que no podemos acercarnos y a los que no debemos acercarnos, sino que son ciudadanos también como nosotros, que simplemente han sido llevados a ese lugar por nuestra decisión a través del voto. Y creo que es ahí donde puede surgir este germen para la participación activa de la ciudadanía en los asuntos de la esfera pública, en los asuntos de la política, en los asuntos que nos conciernen a todas y todos los mexicanos en todos los aspectos de nuestras vidas. Pues mira, Miguel, justamente creo que diste en el clavo con el tema de no por no estar participando en un partido político, no eres político, sino que todas las situaciones que vivimos cotidianamente nos acercan a la política. El simple hecho de pedir un permiso a tus papás te está acercando a la política porque estás tratando de hacer un debate de si te dejan o no te dejan, ¿no? Creo que los jóvenes se sienten un poco distantes de la participación ciudadana y política porque no ven en ella algo que los haga trascender o que los haga o los sienta incluidos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que muchos jóvenes pues no se sienten incluidos porque nadie les habla a ellos, ¿no? No ven dentro de la participación político-ciudadana qué hay para ellos o qué puede haber diferente, qué les pueden ofrecer, qué acciones se puedan tomar para que ellos se puedan ver involucrados, ¿no? Muchas veces yo en mis clases, a veces lo he comentado con mis estudiantes, les dejo una actividad que es ve tu comunidad, ve qué hace falta, o sea, desde no hay luminarias, los baches de tu colonia, hay muchos animales en la calle, etcétera, y desde ahí involucrarlos un poco en la vida política, ¿no? Y en la vida social. ¿Y qué pasa? Al finalizar la actividad, ellos se dan cuenta que con pequeñas acciones pueden irse involucrando en esta colectividad, ¿no? Y la verdad es impresionante cómo con pequeñas acciones pueden ir haciendo la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de los chavos no sabían que podían mandar un correo al ayuntamiento y que ellos iban a acudir a cambiar una situación, ¿no? O que ellos creando una asociación civil con sus propios compañeros iban a poder cambiar un poco de su comunidad y hacerla pues totalmente diferente, ¿no? Y poco a poco creo que sí necesitan un empujón porque no es como tan sencillo llegar a decir, sí, yo voy a cambiar las cosas. Yo sí creo que la comunidad, que la unión, que no quitarnos un poco el tema de la individualidad que está muy marcado ahorita y más con el tema de la pandemia, de decir, pues soy yo y yo, sino que poder volver a esta parte de somos un equipo, somos una comunidad y hacer pequeñas diferencias, ¿no? Pequeños cambios. No sé qué piensas, Miguel. Definitivamente, y creo que justamente hay un punto que me parece muy importante rescatar de lo que decías. La idea, pues, de tener este contacto directo con las autoridades. Justo también a veces yo en mis clases les comentaba a veces a mis estudiantes, bueno, cuando analizamos sistemas políticos, culturas políticas de otros países, cómo existe, por ejemplo, esta relación tan cercana con las autoridades en la forma de que la ciudadanía escribe cartas, correos electrónicos, hace llamadas a las oficinas de enlace legislativo, visitan incluso las oficinas de sus representantes, y creo que ese es otro elemento de la vida política que quizás no se ha generalizado o no hemos puesto mucho en práctica aquí en México.
Existen oficinas de enlace con nuestros representantes, tienen por supuesto sus correos electrónicos, sus direcciones postales en las que la ciudadanía puede escribir para manifestar sus posiciones, sus inconformidades, sus anhelos con respecto a determinados temas. Y creo que este es un aspecto fundamental, justamente era lo que decíamos, ¿no? El participar de la vida política no significa que te tengas que inscribir en un partido, que tengas que trabajar en la burocracia, que tengas que postularte a un cargo de elección popular, sino que puede darse justamente desde estas otras trincheras. Y también en la colaboración con la comunidad. Desde ahí es de donde tiene que surgir justamente nuestra idea de democracia, ¿no? Empezar por el círculo más cercano que tenemos, que son nuestra familia, la comunidad en la que vivimos, nuestras vecinas y nuestros vecinos, las personas con las que compartimos este espacio más inmediato. Y en un espacio en el que también a veces encontramos retos y problemas comunes, cuestiones que nos afectan o nos benefician de manera conjunta y con las cuales tenemos que involucrarnos y relacionarnos y tratar de encontrar una posición justamente para poder seguir llevando una vida plena. Y creo que es ahí uno también de los grandes retos en esta época de modernidad. ¿Cómo salir de la esfera de lo individual? ¿Cómo salir a veces nada más de esta vida de contemplación y participar de manera activa, tener una vida activa, una vida en sociedad donde realmente construyamos desde los niveles más bajos y los niveles más elementales la democracia que queremos? Esta parte de pensar a los políticos como superiores o inalcanzables me parece pues muy acertada, porque la realidad es que así se han dejado ver o se han dejado sentir muchos políticos, ¿no? Y eso hace muchas veces que los jóvenes pues se sientan como cierta forma de resistencia, ¿no? De decir, pues es totalmente inalcanzable poder tener una charla, plática o llevar ideas, ¿no? Hacia estos personajes de la vida pública. Y creo que es súper importante o de suma importancia que los políticos busquen herramientas, organismos, foros, etcétera, en donde hagan que estos jóvenes o la juventud, yo ya siento que ya estoy más del otro lado, pero me voy a incluir. Sí, o sea, buscar estos mecanismos que nos hagan sentirnos parte, ¿no? Pero no nada más parte en un tema porque justamente me comentaba un alumno una vez, maestro, es que en la política solo nos quieren como para relleno, ¿no? Sino realmente escucharlos, que sus ideas puedan ser planteadas y llenar esta parte, que creo que eso es lo que hace falta, ¿no? Muchos chavos se sienten totalmente fuera de la política porque no les hablan a ellos, no les hablan como ellos, que hablan con palabras redundantes y despampanantes que muchas veces ni siquiera las entienden, no les hablan con la música que deberían tal vez hablarles, no les hablan con las nuevas tecnologías con las que ya los jóvenes, o sea, están rebasados con tecnologías, ya no se les habla de esa forma, o sea, siguen teniendo las mismas actitudes políticas de toda la vida, o sea, parece que vivimos en una política de los 60 todo el tiempo en México. Entonces sí creo que debemos de buscar estas alternativas hacia los jóvenes, de decir, vamos a buscar por dónde podamos ser escuchados por ellos, ¿no? Y así buscar que ellos se incluyan y se comprometan. Y yo sí creo que los jóvenes tienen varios temas en los que les gustaría muchísimo estar dentro de la vida pública, de todo este tema político, pero creo que nadie les ha hablado o sea, les ha hablado sobre ello y decir, claro que sí puedes estar incluido, claro que puedes participar. Desde esta plataforma te doy voz, porque la verdad es que sí, los jóvenes quieren hablar, quieren expresarse, son inquietos, son revolucionarios, son jóvenes. Su energía, la verdad es que le vendría súper bien a la política y a la vida social. Creo que sí hace falta un poco más de mecanismos en donde se vean incluidos, donde se vean parte de, porque creo que
eso es como podríamos ir involucrándolos muchísimo más, ¿no? Y creo que aquí también surge un importante cuestionamiento, que es, ¿y qué pasa cuando desde las instituciones, desde el Estado, no se abren esos espacios, no se crean esas plataformas? Cuando no existe la voluntad política justamente de los actores que están en las instituciones, de nuestros representantes, de buscar estas formas, estos canales de comunicación con la ciudadanía. ¿Qué pasa cuando simplemente se limitan al debate con sus contrapartes, con sus homólogos en el Congreso, en las oficinas del gobierno del Estado o del gobierno federal, en los municipios? ¿Qué pasa cuando no es nada más estar ahí en los pasillos de los edificios gubernamentales, encontrándose con otros actores políticos? Cuando limitan esta participación simplemente a quienes son parte de un partido, a quienes tienen un cargo de elección popular o bien un cargo plurinominal. ¿Cómo entonces motivamos, pues, que se abran esos espacios? Y es ahí donde creo que surge un importante cuestionamiento que también nos hace pensar, insisto, en nuestra propia responsabilidad como ciudadanos. Si pensamos, por ejemplo, en la idea que tenemos de democracia aquí en México, que es una idea que compartimos prácticamente en todo Occidente y que tiene su origen en la antigua Grecia, si pensamos en esta idea del ciudadano de la polis, de la antigua ciudad griega, y recordamos pues cómo la gente, los ciudadanos, iban a la plaza pública, iban ahí al ágora a hablar y manifestar sus opiniones y sus visiones acerca del estado de las cosas, de la cuestión política. Creo que es ahí donde podemos reaprender esas lecciones de la historia. ¿Cómo buscar justamente que nuestra voz sea escuchada cuando no tenemos una plataforma para hacerlo, cuando no nos han abierto sus canales de comunicación? Y entonces es ahí donde nosotros como ciudadanía tenemos que forzar la puerta, ¿no? Tenemos que tratar de empujar y empezar a reunirnos quizás desde al nivel de la comunidad, en las propias colonias, buscar un espacio, un foro, formarlo junto con los vecinos, aprovechar las asociaciones de colonos, las asociaciones vecinales, y desde ahí empezar a tratar de expresar nuestras voces y de buscar cómo llevar ese mensaje hasta las autoridades competentes para que nos escuchen. Y creo que es ahí donde también nosotros tenemos que buscar esta participación activa, no solamente esperar que el propio Estado, que las instituciones del Estado la motiven, también nosotros, porque al final de cuentas creo que en general la ciudadanía siempre tiene quejas, la ciudadanía siempre tiene ideas, la ciudadanía siempre tiene deseos acerca de cómo quisieran ver su comunidad, su estado, su ciudad, su país. Y en este sentido, pues es importante que como ciudadanía organizada empecemos a construir lo que conocemos como la sociedad civil. Este contrapeso natural al gobierno, este contrapeso natural a las instituciones tanto del Estado como del mercado, que busquen justamente avanzar temas importantes para nosotros, temas como la justicia, temas como la transparencia de las instituciones. Y entonces que empecemos a exigir esa rendición de cuentas tan importante. Nosotros estamos buscando esto, esta es la responsabilidad que tienen ustedes en las instituciones. Bueno, pues lo que queremos es simplemente que cumplan con esta responsabilidad y quizás también que vayan más allá. Y nosotros tenemos estas ideas. ¿Qué tal si dialogamos en este sentido? Entonces, creo que es muy importante que existan ambas formas de comunicación, ¿no? Por un lado, que haya la voluntad política de abrirse a este diálogo con la ciudadanía, pero también que la ciudadanía misma lo lleve y trate de tocar la puerta, incluso cuando esto pueda significar tener que lanzarse a las calles en manifestaciones, porque creo que también ese es otro tema del que a veces aquí en México le tenemos mucho miedo, a esta idea de manifestarse, a esta idea de una sociedad civil organizada que alce la voz.
y lo hemos visto últimamente, y creo que tú puedes hablarnos muy bien de este tema, por ejemplo, con el movimiento feminista, cómo hay luego un rechazo a este movimiento por esta manifestación pública que se hace en las calles de los asuntos que más preocupan a las mujeres en este país. Y también lo hemos visto con otros movimientos sociales, con otras causas, que al lanzarse a las calles a exigir justicia, son desacreditadas porque se tiene este miedo a salir a la calle, a ser parte de la vida pública y exigir simplemente que se cumpla de parte del Estado con su responsabilidad. Me encantó lo que dijiste de los vecinos y de cómo organizarnos como sociedad, y creo que ese es un punto súper clave en la vida pública, en la vida social, porque sí, por ejemplo, en Corea, en Corea del Sur, todas las personas cuando pasa algún incidente salen a marchar todas. O sea, no importa el partido, no importa los colores, salen a exigir justicia, ¿no? Y sí, justamente aquí en México, la verdad es que como que le tienen miedo a salir y manifestarse, piensan que es como para una parte de la sociedad, no para todos. Y sí, justamente creo que en este tema con las marchas feministas, en las que claramente me incluyo, y muchas de mis compañeras han estado al pie de lucha en muchos temas que son dolorosos para la sociedad, y no nada más en temas de feminismo, sino en temas de muchas esferas de la vida pública, como desapariciones, violencia, etcétera. Y sí creo que las y los jóvenes necesitamos pues salir y demostrar que somos parte de él, que queremos cambios, que queremos que se nos incluya, y como dices, no esperar a que vengan y nos digan, pueden ser incluidos, porque sabemos que eso probablemente no vaya a pasar nunca si nosotros no lo pedimos marchando, exigiendo. Gracias, por ejemplo, a la Casa del Maquio, de tener estos foros en donde pues podamos hablar y decir qué es lo que nos parece, qué es lo que no nos parece como jóvenes, como sociedad, porque sí creo que hace falta que nos organicemos, que realmente queramos una vida diferente en nuestro país, que la democracia sea vista realmente como democracia, y que la justicia sea realmente vista como justicia, porque yo creo que muchos jóvenes tenemos esa sensación de, pues, miedo, inseguridad, y bueno, ¿qué te digo de las mujeres? No tenemos todo el doble de miedo, el doble de inseguridad, el doble de salir a la calle, el doble de compartir ideas, porque siempre nosotros la carga siempre va a ser doble, ¿no? Entonces sí creo que este tema de incluirnos en la vida pública y de salir a las calles, tomarlas como nuestras, porque al final son nuestras, exigirle a nuestros representantes, ya sea diputados, presidentes municipales, gobernadores, que cumplan con sus obligaciones. No les estamos pidiendo nada extraordinario. Cumplir con sus obligaciones creo que es lo mínimo que les puede tocar, ¿no? Y sí creo que pues muchos de los jóvenes están cansados porque no se sienten incluidos y lo ven muy, muy alejado, pero al final es parte. Yo creo que tú, Miguel, creo que lo vas a expresar mejor que yo, pero en tus clases yo te admiro muchísimo porque veo el empuje que les das justamente por estos temas, ¿no? De inclúyanse en la vida pública, no de, si no quieren desde un partido político, sino desde la vida pública como tal, y vayan y denle y que se note la presencia de los jóvenes. Y yo sí he visto muchos alumnos tuyos estar en espacios en donde pues van representando a más jóvenes, a más mujeres, a más hombres de su comunidad, de sus luchas, porque sí creo que los jóvenes tienen luchas, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas chavas en la ODG o en la esfera de la educación tienen esta lucha feminista que cada vez es más fuerte. Muchos chavos veo con la lucha de los animales, muchos chavos los veo como en la lucha de buscar becas para otros chavos, y así, o sea, chavas y chavos con unos temas impresionantes de medio ambiente. Hay muchos temas que ya están, solamente es como ayudarlos, empujarlos y buscar los foros para que estén incluidos, ¿no? Efectivamente, y creo que hubo una palabra clave que mencionaste aquí, que es justamente el miedo. Creo que nuestra sociedad en muchos sentidos ha sido paralizada por el miedo, dadas las propias condiciones que tenemos como país. Desafortunadamente,
la falta de un Estado de Derecho sólido en nuestro país, una democracia incipiente todavía, con instituciones que necesitan ser cada vez más fortalecidas, no debilitadas, y por supuesto, condiciones de seguridad y gobernanza que, pues la verdad, son bastante preocupantes desde hace algunos años, nos llevan a justamente evitar un mayor involucramiento con la esfera pública por eso, por el miedo. Entonces, creo que lo más importante que hay que superar justamente para una participación más activa en una sociedad como la nuestra es ese miedo, que por supuesto no es difícil no es fácil, perdón, de superar, no es algo sencillo en las actuales condiciones. Y por supuesto también este miedo de salir a las calles, de tomar las calles y que el Estado pueda responder quizás de una manera no muy positiva y que responda con el uso de la fuerza. Creo que es uno de los principales miedos a participar. Este miedo a causar el caos, este miedo a perder el poco sentido de orden que tenemos en una sociedad, porque creo que al final de cuentas hay dos conceptos elementales siempre que hablamos de una sociedad, ¿no? de un contrato social, el orden y la justicia. Y normalmente, o por lo menos lo que hemos visto a lo largo de la historia es que muchas veces prevalece la idea del orden por encima de la justicia. Hay gente que piensa que primero necesitamos orden y que hasta que no tengamos completo orden podemos avanzar hacia las demandas de justicia. Pero ¿qué pasa cuando realmente el orden que existe limita la justicia? Y es ahí donde tenemos que perderle el miedo a las posibles críticas de ciertos sectores de la sociedad. Es en donde tenemos que perderle el miedo al Estado y a la posible respuesta que pueda tener el Estado con las personas, con la ciudadanía que sale a manifestarse dentro de la esfera pública, que sale a manifestar esta participación política, ¿no? Creo que hay muchos ejemplos históricos, pero también podemos servirnos incluso de la cultura popular. Pensaba justo en estos momentos, cuando pensaba en esta idea del miedo, película de V de Venganza. Digo, es un escenario distópico donde es un gobierno totalitario, que es una dictadura que limita todas las libertades de la ciudadanía, pero justamente aquí el personaje principal, uno de los elementos que busca justamente con la protagonista es ayudarle a que pierda el miedo y ayudar a que la ciudadanía, que la gente le pierda el miedo al Estado y que salgan a las calles, porque al final de cuentas, quien sostiene al Estado es la ciudadanía. No existiría el Estado ni existiría el gobierno si no es por la ciudadanía que sostiene la idea, que reproduce la idea del gobierno y que además sigue votando para seguir manteniendo este sistema. Entonces, creo que tenemos que quitarnos también esa idea de la cabeza de que el engranaje, que nosotros no somos parte del engranaje institucional. Tenemos que entender que nosotros somos el motor principal de las instituciones y perderle ese miedo y salir y decir, esto es lo que buscamos, esto es lo que queremos, y ustedes, como nuestros representantes, tienen que escucharnos y tienen que implementar las políticas necesarias para que podamos vivir en orden, en justicia y en paz. Que creo que es lo que la ciudadanía queremos en todos los puntos del globo. Llevar simplemente una vida en paz en la que podamos disfrutar de cada uno de los aspectos de lo que significa ser humanos. Pues precisamente mi papá decía que la política era la gestión del bien común y no podemos dejarle esa gestión solamente a los gobernantes que elegimos para que lo hicieran, puesto que si no están haciendo la tarea, pues hay que exigírsela. Sí. Entonces, una de las preguntas que me hacen es,
cómo se puede construir democracia todos los días y más ahorita que es tan necesario tener contrapesos, porque en el momento en que se pierde la balanza, pues se pierde la representación de todos los sectores de la sociedad. Y cómo hacer para que esos jóvenes apáticos se involucren y que entiendan que la democracia la tenemos que construir todos a diario y que todo lo que hacemos o dejamos de hacer, pues nos va a repercutir en un futuro. ¿A quién le pregunto? Primero. María José. ¿Yo? ¿Quieren que...? Ok. Adelante. Pues, yo sí creo que hablando de la democracia y de contrapesos, yo sí creo que las marchas, salir a la calle, hacerlas nuestras, ha habido cambios realmente significativos. Muchas de las marchas que se han vivido, poniendo ejemplos, marchas feministas, han logrado hacer cambios en nuestra vida pública y en muchas de las leyes que se han ido avanzando con pasos agigantados. Simplemente el hecho de que las mujeres podamos tener esta participación política que antes era impensable, ¿no? Como poco a poco hemos ido abriendo estas brechas de desigualdad y justamente se han hecho no por obra mágica o porque de repente alguna persona se le ocurrió que podíamos entrar las mujeres a la vida política, no, sino porque muchas mujeres, tanto dentro de la vida política como fuera, como en las asociaciones civiles, en las colectivas, fueron empujando los temas y creo que esa es una parte positiva y creo que es una parte donde se puede tomar estos temas, ¿no? No nada más en los temas feministas, sino en todos los temas de la vida pública, llevar un tema que hacerlo tuyo, y eso se lo comento mucho a mis alumnos, no es que yo les imponga qué quiero que hagan o mis pensamientos, mis ideas, no, es abrir que ustedes, conforme a lo que ven dentro de su propia comunidad, qué hace falta, cómo pueden ayudar, cómo pueden hacer que estas situaciones de injusticia se vean representadas por ustedes. Claro que lo pueden hacer y cuando se dan cuenta que lo pueden hacer y pasan cosas, es cuando abren esa chip y dicen, claro que sí, o sea, esto se puede llevar a otras esferas de lo público, ¿no? Entonces, creo que esta parte de sí ser motivadores como sociedad, nosotros que ya somos maestros como Miguel, creo que también Leticia como parte de este foro que incluye, que abre estos espacios, pues buscar que los jóvenes entiendan que sí pueden hacerlo, ¿no? Y justamente dar herramientas como foros, ayudarlos a que entren en colectivas, en colectivos, en instituciones que los puedan ayudar en cómo crear leyes, ayudarlos a que puedan, conforme a estos mecanismos, hacer que pasen las cosas, ¿no? Creo que esa es una parte muy importante. Cuando ellos se dan cuenta que las cosas pueden pasar, el chip es otro. O sea, de verdad, yo lo he visto en los jóvenes, cuando ven que sí se pueden cambiar las cosas, empieza este movimiento, ¿no? Y ellos mismos jalan a más compañeros, compañeras, porque juntos, pues, una persona no puede cambiar el mundo, ¿no? Entonces, juntos avanzando, sí lo he visto que cambia. Definitivamente, creo que la participación pública es sumamente importante y creo que debemos empezar desde los niveles más básicos de la sociedad, no solamente desde el nivel individual, sino en nuestras propias familias, en nuestros propios hogares, en nuestras propias comunidades, empezar desde ese nivel más básico a organizarse y a discutir los temas que nos atañen. Creo que esta frase popular de que hay 3 temas de los que nunca debemos discutir, que son religión, fútbol y política, nos ha hecho mucho daño. Tenerle ese miedo a debatir, a enfrentar ideas, ha sido muy dañino, porque justamente al evitar debatir sobre política desde la casa, es lo que nos hace perder ese vínculo con la vida pública, ese vínculo con la esfera pública, ese vínculo con los demás. Decía el sociólogo Zygmunt Bauman que el diálogo no se hace con la gente que piensa igual que tú, claro, sino con quien piensa diferente. ¿Por qué? Porque es ahí justamente donde se da este encuentro de ideas
Y de esos encuentros de ideas, de esos debates de ideas, es de donde tiene que surgir justamente el progreso. El progreso en nuestra vida democrática. Y de eso se trata la democracia, ¿no? Uno de los principios elementales de la democracia es justamente la pluralidad. Que exista la tolerancia a la pluralidad de distintas ideas, de distintas visiones sobre la política, de distintas visiones sobre la vida humana. Y entonces, que en ese espacio que es la esfera pública, esas ideas puedan enfrentarse, puedan dialogar, y justamente que a partir de ello vayamos construyendo sociedad. Entonces yo creo que desde los niveles más básicos, con nuestras amistades, con nuestros familiares, con nuestros colegas de trabajo, con nuestras vecinas y nuestros vecinos, hablemos de política, hablemos de los asuntos que nos preocupan, sea la cuestión de la economía, sea si no hay alumbrado público en la colonia, sea que están preocupados por las inundaciones cuando es temporada de lluvias o por los incendios forestales en época de calor. Los temas más elementales, hay que hablarlos, hay que discutirlos, hay que perderle el miedo a debatir, hay que perderle el miedo a estar en desacuerdo, porque podemos estar en desacuerdo, pero no necesariamente significa que esto nos va a convertir en enemigos. Y creo que ese es también otro de los grandes problemas de las democracias modernas, y que lo estamos viendo en Estados Unidos, en Europa y aquí mismo en México. Esta idea de que al pensar diferente automáticamente nos convertimos en enemigos es muy dañina, porque no es así. No somos tribus separadas que simplemente están compitiendo por un espacio. Claro que no. Somos todos y todas ciudadanos de México. Y como tales, todos tenemos no nada más el derecho, sino también la obligación de participar en el espacio público y no pensar simplemente un grupo tiene que establecer su hegemonía en términos ideológicos, y que cualquiera que piense diferente a aquellos que están en algún momento ocupando los espacios institucionales, automáticamente son enemigos o están mal o tienen que ser eliminados. Creo que esa clase de democracia totalitaria, pues no debería no deberíamos dejar que pase, no deberíamos dejar que suceda. Al contrario, tenemos que siempre estar motivando la pluralidad. La pluralidad es libertad. Y ese es el punto que creo que tenemos que aprender a seguir fortaleciendo en nuestra sociedad. Pues precisamente, si la democracia empieza en la vida cotidiana y en ejercer nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos, ahora que se acercan las elecciones, es muy importante que la gente entienda que no, o sea, es elemental y esencial que vayamos todos a votar, pero no nomás a votar, sino a seguir exigiendo que se cumplan todas las promesas de campaña, o que se exija que esas personas que nosotros elegimos o que no elegimos, pero que deben de estar cuidando los intereses de toda la ciudadanía, hagan su trabajo. Entonces, para terminar, ¿qué pudiéramos decirme muy concreto a las jóvenes que nos escuchan? María José, que pudieras dar una última palabra, ¿qué dirías? Pues los invitaría a que busquen a sus compañeros, que busquen causas, que se aferren a esas cosas que les lastiman o que les duelen como comunidad y luchen por ellas, que luchen porque cambien, que hagan esa diferencia. Les juro que cuando encuentren su lucha y lo que les apasiona, toda su vida va a cambiar, porque van a saber que para eso están en este país, para buscar las mejores oportunidades, las mejores cosas y la justicia para que todo pase, porque todo puede pasar si nos organizamos. Miguel. Creo que es muy importante darnos cuenta de que no estamos solos en el mundo, que este mundo lo compartimos con otras personas y que por tanto nos enfrentamos a retos comunes, a causas comunes, y que es por ello que tenemos que buscar construir ciudadanía y construir una sociedad civil organizada y construir democracia todos los días. Unirnos con las personas que están cerca de nosotros, buscar a aquellas personas que tienen
las mismas preocupaciones que nosotros y justamente tratar de construir un mejor mañana, de tener una posición de amor por el mundo, porque al final de cuentas lo compartimos con todos y tenemos que pensar en nuestro presente, pero también en nuestro futuro. Creo que es muy importante, pues, que construyamos democracia, que entendamos esta idea de la pluralidad de las ideas, que efectivamente, aunque en las instituciones del gobierno estén representantes por los que quizás no votamos, o que quizás sí están aquellos por los que votamos, aprendamos a dejarnos de tribalismos y exijamos por igual, sea el color que sea el partido que sea la persona que cumpla con las promesas de campaña, que cumpla con sus obligaciones elementales como representantes del pueblo, como representantes de la ciudadanía que los puso ahí, y que le perdamos el miedo a alzar la voz, que le perdamos el miedo a asociarnos y sobre todo que participemos en conjunto, de manera organizada. Decía la gran pensadora, la gran teórica política Hannah Arendt que no hay pensamientos peligrosos, porque pensar es peligroso en sí mismo, pero todavía más peligroso es no pensar. Y justamente si dejamos de pensar, si dejamos de reflexionar, si dejamos de cuestionarnos, entonces, ¿cómo podemos construir una mejor democracia si no estamos tratando de buscar mejorarla? Y lo más importante, también mejorarnos a nosotros mismos como ciudadanos que son parte de esa sociedad. Y efectivamente, si dejamos de hacerlo, le damos cancha abierta, le damos cheque en blanco a las personas que están ocupando los cargos en el Estado para hacer lo que quieran de nuestra sociedad. Y no podemos permitir eso. Tenemos que estar comprometidos, porque de lo contrario, pues nos volvemos, como decía la misma Arendt, en los súbditos ideales de regímenes autoritarios, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, si queremos seguir construyendo una democracia más sólida en México, más transparente, donde haya mayor rendición de cuentas, es justamente eso, perder el miedo, participar, involucrarse, dialogar incluso con aquellos que no piensan igual que nosotros, para encontrar esos puntos en común, para encontrar esas causas y caminar justamente hacia una sociedad más justa, más próspera y más pacífica para todas y todos nosotros. Pues nos quedamos con esas palabras para terminar. Yo también quisiera aprovechar a invitar a todos a seguir construyendo ciudadanía y a que entendamos que la democracia se construye todos los días. No, nadie nos las va a servir en charola de plata y que en la medida que dejemos de construirla, vamos a ir perdiendo los espacios que hasta ahora se han logrado. Pues muchas gracias, María José, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Por haber estado hoy con nosotros en este ciclo de charlas acá en la Casa Se Platica y hacer que el proyecto de la Casa del Maquillo se enriquezca. Nosotros seguimos convencidos de la importancia de seguir motivando a los jóvenes para que quieran asumir liderazgos. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a seguirnos en redes. Nos encuentran en @la Casa del Maquillo en Instagram y Twitter, y como la Casa del Maquillo en Facebook. Para aquellas personas que no pudieron escucharnos ahorita, pueden encontrar todo en el YouTube de la Casa del Maquillo. Y para seguir construyendo el proyecto de la casa, el donativo de todos ustedes es más necesario hoy que nunca. Nos pueden apoyar en www.lacasadelmaquillo.org y recuerden que nos vemos el último martes de cada mes acá en la Casa Se Platica. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un verdadero honor. Gracias. Hasta luego.